La defensa solicita que se determine que no hay lugar a controlar y delegar la detención del cliente en función de lo siguiente. Dentro del estudio de control de detención debemos anticipar tres premisas. La primera, que haya existido efectivamente una flagrancia delictiva. La segunda, que la puesta a disposición se haya realizado de manera inmediata una vez detenida la persona y esta sea remitida al Ministerio Público. Y la tercera, que el plazo constitucional por el que el Ministerio Público puede tener retenido a una persona no haya realizado las 48 horas. Por cuanto a los dos primeros presupuestos, existen anomalías que desvelan suficiente información para pensar que la detención no fue apegada a derecho, en función de lo siguiente. El hecho con apariencia de delito por el que se les está solicitando el control de detención, en el caso particular de mi cliente, es delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple. Este evento aparentemente se está realizando bajo el término de una flagrancia simple. Sin embargo, esto no pudo haber sido verificado de una manera normal, sino a través de una pesquisa, cosa que es ilegal, porque no se justificó de manera notoria una sospecha fundada. Esto porque aparentemente los policías, primero respondientes, estaban supuestamente realizando un recorrido en una calle a las horas y aparentemente estos policías municipales no son de vialidad, sino policías de seguridad pública, consideraron oportuno detener la marcha de un automotor por rebasarlos. Ellos iban circulando, según el parte de novedades o el informe de puesta a disposición, a 10 kilómetros por hora. Y fueron rebasados 10 kilómetros a un supuesto exceso de velocidad sin especificar qué tan rápido iban. En realidad, 10 kilómetros por hora en realidad es una velocidad mínima, por lo tanto, y es una calle que, de acuerdo a la inspección ocular que ellos realizan, es únicamente de dos carriles en ambos sentidos. Por lo tanto, al no especificar y dentro del interior de la ciudad qué tan alto iban en supuestamente exceso de velocidad, pues se desconoce este hecho y por lo tanto no sabemos en realidad si ese acontecimiento por sí mismo constituye una sospecha fundada. Una vez que realizan un acto de molestia, por ejemplo, en la detención, le piden que se identifique y es cuando realizan actos de revisión corporal, los cuales son notoriamente inconstitucionales y por lo tanto lo obtenido con ello no debiera ser tomado en consideración por este simple hecho. Por otra parte, en cuanto al segundo de los presupuestos, que es la puesta de morada, ante el Ministerio Público he de decir que los datos de prueba con los que se cuenta la carpeta no contemplan un informe policial homologado que esté debidamente inscrito en el Sistema Nacional de Detenciones, ni tampoco en el Registro Nacional, lo que viola notoriamente el artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que realicen una detención deben de realizar de manera inmediata un registro y por lo tanto, al no estar contenido en la carpeta, pues se entiende que no existe. En pro del deber de probidad y de lealtad, este servidor hizo la correspondiente búsqueda en el sistema de Internet y no, efectivamente no aparece ese registro nacional. Por otra parte, también esto violenta el artículo 112 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece en términos semejantes que el Registro Nacional de Detenciones forma parte de este Sistema Nacional de Información y que debe de ser recabado de manera inmediata por los agentes apresores para darle transparencia a esa privación y a ese acto de molestia con el que se realiza. Entonces, no hay certeza jurídica respecto de que la detención se haya realizado efectivamente en minutos como aparentemente afirman los funcionarios públicos, pues si bien su afirmación está aparentemente respaldada por una puesta a disposición, no así con los documentos idóneos que están obligados a recabar de acuerdo a la ley, lo que deriva en una carencia demostrativa. Por otra parte, aunque sí anexa un documento impreso que pretende ser un informe policial homologado, este no tiene número de folio de asignación por el sistema, lo que desvela que solamente lo imprimieron sin subirlo al mismo. No está en el sistema nacional. Esta, esta conducta omisiva desvela un comportamiento anómalo por parte de los policías, lo que derivaría en una exclusión de esta documentación porque no reúne las características correspondientes que determina la ley. En ese sentido, no tenemos una seguridad de que se haya realizado efectivamente a la hora en la que los sujetos apresores indican
que detuvieron a mi cliente. Y finalmente, por cuanto al tercer presupuesto, el término de las 48 horas que debe tener el agente del Ministerio Público, no debe de agotarse de manera injustificada. El artículo 140 permite al agente del Ministerio Público obsequiar una libertad con reservas en caso de que considere no oportuno solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en la audiencia inicial. No obstante, el agente del Ministerio Público, como lo acaba de comentar, y de acuerdo al auto de retención, estableció que no procedía esta libertad en términos del 140 porque en el caso particular de mi cliente no había verificado su domicilio, circunstancia información que sí contenía, porque hay un dato de prueba que invoco en este momento, que son los datos generales de mi cliente, en donde establece cuál es su domicilio. Dice constancias generales del imputado y nombramiento de defensor. Este documento fue recabado el mismo día. En ese sentido, pudo haber realizado a través de la tecnología investigadora actos de investigación para verificar el domicilio, cosa que no hizo y por lo tanto, pues, no está justificada la supuesta falta de demostración del arraigo o del domicilio que le sirvió para no otorgar la libertad que el Ministerio Público. En ese tenor, solicito no califique de legal la detención y orden de libertad. El agente del Ministerio Público dice que iba a exceso de velocidad, pero no dice cuánto, tampoco invoca el dato de prueba que corrobore esa circunstancia. Que iba a ocasionar el accidente, tampoco hay dato de prueba que corrobore esa circunstancia. Iba así, rebasando sin precaución, lo mismo, no hay dato de prueba que corrobore esa circunstancia. Y que el diputado dijo que llevaba prisa y le diera chance. Eso no por sí mismo es una cuestión subjetiva, no significa que por sí mismo haya una sospecha fundada de un delito y por lo tanto no hay justificación para una ulterior revisión corporal, detención y demás. También afirma la gente del Ministerio Público que se imprimió los datos del Registro Nacional de Detención y sin embargo no dijo cuáles son esos datos, no invocó dato de prueba correspondiente, no dijo el número que acredite, no hay en ese sentido dato de prueba que corrobore esta circunstancia. Y finalmente, el 140 del Código Nacional dice que el Ministerio Público no está obligado a decretar la libertad si él considera oportuno solicitar prisión preventiva como medio de la audiencia. Efectivamente, pero como él mismo lo dijo, justificaba esa solicitud o planea justificar esa solicitud ante la falta de arraigo y de verificación del domicilio. Diligencias que pudo haber realizado y no hizo. Entonces, esto se debe a una insuficiencia probatoria obtenida de la misma fiscalía. No puede quejarse de lo mismo que se provoca. Es uno de los principios que dije. En ese sentido, considero que es ilegal que siga en este momento detenido el cliente, porque reitero mi petición de ordenar su inmediata libertad. Una vez escuchado a los intervinientes, este órgano de control considera tener la información suficiente del abogado defensor particular, en el que refiere que no se debe decretar ni calificar de legal la detención y retención, ya que esta no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que esto pudiera generarse como no una flagrancia, sino una pesquisa, y no existe una sospecha fundada respecto a lo que generó la detención de los ahora mencionados. En ese sentido, este órgano de control considera que efectivamente los elementos de la policía municipal, si bien son elementos de seguridad y de prevención de los delitos, sin embargo, el hecho de un asunto de carácter de vialidad no generan facultades aquellos para realizar ese tipo de detenciones. En ese sentido, efectivamente, se advierte una violación a los derechos, en el sentido que él era el conductor de ese vehículo, al cual lo detienen sin las máximas de las facultades para efecto de que no se generó información, como lo dijo la defensa. Este acto de molestia, el que se identificara, no era tampoco facultades que le conciernen a estos elementos policíacos. Otro punto que no generó debate el agente del Ministerio Público respecto a que si bien existe el Registro Nacional de Detención, por lo cual, en ese sentido, la defensa genera esta certeza a este órgano de control. En ese sentido, también le corresponde la razón a la defensa en el sentido de que no existen estos rasgos de la Ley Nacional de Detención respecto a este portal y los datos que él generó del informe policial homologado y los datos que lo generaron. Otra de las circunstancias es que el agente del Ministerio Público sí debió haber aplicado lo dispuesto en su favor por el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este órgano de control no ratifica de legal la detención y retención del mencionado y ya se generará el informe al director del centro donde se encontraba recluido que él mismo ha sido puesto en libertad al no ratificarse la detención ni retención del mencionado.